Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver el texto ustedes? Sí. Sí. Genial. Sí. Bueno. Mejoró, ¿eh? Les voy a decir. Bien. Si sabía, lo hacía más extendido. A ver si lo puedo cambiar ahora. No sé si lo podré cambiar ahora. No, porque no tengo el... Bueno. Lo que tenemos que ver en la clase de hoy, entonces, referida a industrias culturales y a la relación que tienen las industrias culturales con lo que va a ser la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que tenemos que ver es cómo todo lo que hasta ahora estuvimos viendo con respecto al neoliberalismo se plasma en unas reglas de juego mundiales en una institución global que se llama Organización Mundial de Comercio. Creo que ya lo dije en este curso, pero lo vuelvo a decir, lo reitero. La Organización Mundial de Comercio no es una institución de Naciones Unidas, sino que es una institución que nace por una iniciativa del G7, es decir, el grupo de los 7 países más desarrollados del planeta. Y establece reglas de juego que son ni más ni menos que las reglas de juego neoliberales. Mercados supuestamente autorregulados, el Estado mínimo, y en lo que nos interesa acá, lo que es el acuerdo sobre ADPIC, el acuerdo referido a los aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio. Entonces, fíjense esto. El neoliberalismo plantea que los mercados deben ser autorregulados en el sentido de que el Estado no debe interferir con el desempeño del mercado. Pero las reglas son puestas por la Organización Mundial de Comercio. Por eso decíamos que se habla de desregulación, pero la desregulación que se aplica en leyes como las que ya son conocidas para nosotros, como las que se aprobaron en la transición entre Alfonsín y Menem, de reforma del Estado y de emergencia económica, esas supuestas desregulaciones lo que hacen es introducir unas re-regulaciones que dependen de unas meta-regulaciones que están dadas por unas reglas de juego impuestas por aquellos países que son más desarrollados. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: si vos querés tener un intercambio comercial en el mercado mundial, si querés tener comercio exterior, tenés que avenirte a las reglas de juego impuestas por la Organización Mundial de Comercio. Si no, no vas a poder. Vamos a ver nosotros que hay dos formas de la propiedad intelectual, básicamente. No hay solamente dos, pero las dos principales son los derechos de autor, por ejemplo, el autor de un libro, el autor de una canción, y las patentes de invención. Y en lo que tiene que ver con las patentes de invención, como es de público conocimiento, lo que tiene mayor relevancia, pero no son excluyentes en ese sentido, son aquellas patentes que tienen que ver con bienes esenciales. Patentes que tienen que ver con alimentos, por ejemplo, las patentes de los transgénicos, o
patentes que tienen que ver con vacunas y medicamentos. Lo que aparece en el planteo de Gustavo López, en el libro Las industrias culturales, son ambas formas de propiedad intelectual. En general, aquello que tiene que ver con las industrias culturales, obviamente se vincula con los derechos de autor, pero también vamos a ver nosotros que las patentes de invención tienen que ver con algunas formas de apropiación del conocimiento en el sentido del conocimiento generado ancestralmente, lo que es la apropiación de la diversidad. Pero no meramente la diversidad biológica, sino de la diversidad cultural también, porque se trata, en este ejemplo, por ejemplo, fíjense, la rana multicolor de Ecuador. La rana multicolor de Ecuador contiene un principio activo de un analgésico fuertísimo, que es conocido ancestralmente por los pueblos originarios del Ecuador. Lo utilizan. Bueno, eso fue apropiado por laboratorios internacionales y puesto bajo patente. Y los ecuatorianos tienen que pagar la patente por medicamentos que conocen ancestralmente. ¿Por qué? Porque se produjo una apropiación, porque una oficina de patente lo autorizó, y porque eso es así, porque hay unas reglas de juego internacionales que lo permitieron. Yo no me puedo referir a esa regla de juego de manera exhaustiva, pero sí voy a hacer una mínima referencia. Hay otros ejemplos, por ejemplo, fíjense, semillas obtenidas culturalmente, mejoradas culturalmente. Yo digo obtenidas porque obviamente las semillas no son producidas, pero se llama obtención y derecho de obtención cuando las semillas son mejoradas. Es decir, son semillas que pueden llegar a tener una certificación dentro del sistema de propiedad intelectual establecido por el Acuerdo sobre ADPIC, pero en rigor, todas las culturas agrícolas del mundo fueron mejorando semillas, no las fueron certificando, porque era innecesario. No aparecían con semilla obtenida bajo certificación tal. ¿Eh? Digo, esto es importante porque, no sé, les pongo un caso tremendo que ocurrió hace no tantos años, pero en Colombia, por un acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, se aprobó una resolución que creo que se llama 970. Si ustedes ponen en Google resolución 970 Colombia, les va a aparecer, por la cual los campesinos colombianos que habían obtenido culturalmente a través de cientos de años sus semillas, fueron obligados a utilizar semillas certificadas bajo propiedad intelectual. Y ni que decir que se patentó el arroz basmati, el azafrán, ¿no es cierto? Hay cantidades de barbaridades que ocurrieron a partir de este régimen de propiedad intelectual. Ahora, el problema con las patentes es que contra lo que establece la Declaración de la UNESCO sobre bioética y derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un problema, ese pacto tiene un problema que no voy a entrar acá, pero bueno, en otros lugares hago referencia. El problema que tiene es justamente que impide la circulación de información.
¿Se acuerdan que nosotros decíamos el derecho a la comunicación incluye la libertad de expresión y el derecho a la libre circulación de información? Bueno, las patentes de invención impiden la circulación de información científica y tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que perdemos un derecho que es fundamental, que es el derecho al conocimiento, una forma elemental de conocimiento en los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque hay determinados conocimientos que son puestos bajo secreto, bajo confidencialidad. ¿Por qué? Y porque justamente no se quiere que otro conozca determinadas investigaciones, porque el que llega primero a patentar un conocimiento que no sea obvio, que signifique una innovación, entonces se queda con el monopolio de ese conocimiento. Lo que es una patente, eso es lo que establece, un monopolio del conocimiento. ¿Por qué? Y porque dicen que es un estímulo para que la gente investigue. Entonces, a vos te dan el monopolio sobre ese conocimiento para que vos lo explotes hoy en día durante 20 años. Como tenés el monopolio, le podés poner el precio que vos quieras. Entonces, normalmente, en muchísimos casos, hay medicamentos bajo patente cuyo costo de producción, incluyendo todo lo que es la amortización de la investigación, hace que ese producto se pueda vender, el tratamiento completo, $100 y se vende $80.000. ¿Se dan cuenta de lo que es la magnitud de la desproporción que genera este tipo de monopolios? No estoy hablando de realmente ningún caso hipotético. Hay un medicamento que se llama Sofosbuvir, que es para la hepatitis C. Acá en Argentina hay 500.000 de personas que tienen hepatitis C. En Estados Unidos, los veteranos de guerra no pueden comprar el medicamento porque el propio Estado norteamericano no puede pagar el precio que le pide el laboratorio. Es el laboratorio Gilead, Gelea. Entonces, bueno, hay cada vez mayores escándalos. Ahora, fíjense cómo es esto, ¿no? Porque yo les decía, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, reivindica el derecho moral y también pecuniario del investigador que logra un conocimiento. Pero el conocimiento, normalmente, no es logrado por quien lo patenta, sino que es logrado por un científico que está investigando, normalmente en una universidad pública. A veces son investigaciones para el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, el ibuprofeno es una molécula que desarrollaron dos científicos que trabajaban para un laboratorio. Pero esos dos científicos no son los que lo patentaron y se enriquecieron, sino que fue el laboratorio. Y el sofosbuvir, por ejemplo, que es el ejemplo que yo les mencionaba recién, es una molécula desarrollada por una universidad pública inglesa, la Universidad de Cardiff. Y tanto Médicos Sin Fronteras como la Universidad de Liverpool determinaron que el costo es de $100 todo el tratamiento. Bueno, estaba vendiendo $80.000. Ahora ya no, por ejemplo, en Argentina se produce acá. Por decirlo de alguna forma, nuestro país no reconoce esa patente. Y no reconoce esa patente porque efectivamente, si bien fue reconocida por Oficina de Patente Norteamericana, que es sumamente permisiva, no tendría que haberla reconocido porque es un conocimiento de una molécula que ya era conocida desde antes, que había sido desarrollada por la Universidad de Cardiff.
pero en general, este no es un ejemplo que yo digo, entonces tomo este ejemplo, justo un caso de una universidad pública europea que llegó a ese conocimiento. No, en general es lo que ocurre con la mayor parte de los medicamentos y vacunas. Estos medicamentos y vacunas que se están produciendo actualmente fueron desarrollados por universidades y financiados por la Organización Mundial de la Salud. Pero el laboratorio que hace los ensayos clínicos lo patenta y después se queda con las utilidades. En general es así. Hay un caso que no es así, que es el de Pfizer, por ejemplo, que el desarrollo lo hizo BioNTech, pero en general son universidades públicas. Las vacunas que se están desarrollando en Argentina están desarrollando universidades públicas. Ahora, después, lógicamente, cuando tenés que pasar una producción en escala, tenés que hacer los ensayos clínicos y ahí empiezan a participar los laboratorios. Porque las universidades no tienen la infraestructura y el equipamiento para eso. Por supuesto que hay laboratorios estatales hoy en día en nuestro país que producen medicamentos y que tienen alguna capacidad interesante. Y eso se podría estimular, y de hecho está previsto en la Ley de Medicamentos del año 2011, para que ustedes tengan una idea. Ahora fíjense, para terminar con esto, porque yo quería que tuvieran una idea mínima, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual justifica las patentes mediante dos argumentos. El primero, que estimula la investigación científica. Esto de doy el monopolio por 20 años, ¿no es cierto? Y el segundo, aumenta el bienestar de la población. Los dos son falsos. Los dos son falsos. En rigor, demoran las investigaciones. ¿Por qué? Justamente porque no hay cooperación entre los equipos de investigación. No hay lo que se llama arquitectura abierta del conocimiento. El ejemplo que ustedes conocen más a mano de arquitectura abierta del conocimiento es el de Linux. Linux, ustedes saben, es un software, un sistema operativo, ¿no es cierto?, del cual se puede dar lugar a desarrollo de infinitos programas, pero que apareció como alternativa a Microsoft. Por un pibe de 22 años que lo puso en internet y dijo, señores, tienen este sistema operativo gratuito. Y todas las innovaciones que haga, tienen ustedes la obligación moral de ponerlas también de manera abierta en internet. Entonces, eso tuvo un desarrollo tremendo. Y estoy hablando de cosas que son las que nosotros utilizamos, no las que utilizan los especialistas en informática. Si uno va a la Facultad de Ciencias Exactas o a Ingeniería y le habla de Microsoft, le van a decir, no, flaco, ¿de qué me estás hablando? No usan para nada ese tipo de sistema operativo. Ahora, los que usamos utilitarios, el Office, por ejemplo, sí. Ahora, resulta que, en rigor, Linux y todos los desarrollos que vinieron después de Linux, Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, son todos mejores, funcionan mejor, son más rápidos y no reciben ataques de virus. Pero además no pagás un peso. Yo les digo la verdad, creo que lo comenté en alguna clase porque ahora me quedé sin Word, porque me lo dieron de baja porque dije, no lo pago. El año pasado lo pagué por única vez en mi vida. Fue el peor Office que tuve en toda mi vida. Una vergüenza. Ponía la nota en la página 10 y aparecía en la página 11. Tardaba miles de años en abrir. Y, señores, sigan robando el camino, pero la verdad es que teniendo otros sistemas alternativos gratuitos, no tiene sentido. De hecho, en
una computadora que tengo, a ver si se las puedo mostrar, la computadora de escritorio, que es la que en realidad más trabajo, que tiene el CPU, ¿no es cierto?, ahí abajo, esa va con Linux. Con Linux. Yo no le voy a poner Linux a esta. Les decía, ese es un ejemplo de arquitectura abierta. Alguien hace una mejora, otro hace una mejora sobre otra mejora, y como dice Stiglitz, todas las innovaciones se hacen sobre innovaciones anteriores. Y si vamos para atrás, en universidades públicas en todo el mundo, entonces, si vos haces un desarrollo, a veces lo hace directamente la universidad pública, como el software Google, pero si vos haces un desarrollo un poquito por encima, a partir de lo que se hizo en la universidad pública, patentás y cerrás el conocimiento, y eso es un problema. Es un problema. El problema que tenemos hoy, por ejemplo, es que podríamos tener mejores vacunas si hubiera una arquitectura abierta del conocimiento. Ustedes vieron los tropiezos que tuvo la vacuna de Oxford. Cuando se fue en los ensayos clínicos a calibrar la vacuna, no daban pie con bola. Y eso ya lo tenía resuelto el Instituto Gamaleya. Entonces el Instituto Gamaleya les ofreció. Y ojo, que la vacuna de Oxford creo que es la única cuya patente está liberada. Pero siguen con la lógica de la arquitectura, mejor dicho, del secretismo. Con la lógica de las patentes de invención. Porque hoy por hoy hay que patentar. Y después lo liberás. Después lo liberás. Pero si no lo patentás, se lo apropia cualquiera. Por la lógica que está establecida. Entonces, el problema es que las barreras que se ponen dificultan la investigación. ¿Pero por qué además? Porque cuando hay un problema X, como se ve claramente ahora con el tema de las vacunas, no hay un equipo de investigación a nivel mundial trabajando sobre ese problema, sino que hay muchos. Hay muchos. Entonces, lo lógico es que cooperen entre sí. No que se guarden sus conocimientos. No que entren en la lógica del secretismo. Si cooperan entre sí, entonces van más rápido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no solamente no cooperan entre sí, sino que hay equipos de investigación que, frente a los recursos que tienen otros equipos de investigación, se desalientan, dejan de investigar o no empiezan una investigación que podrían investigar porque tienen la masa crítica para hacerlo en términos de cerebros. ¿Por qué? Y porque hay otros laboratorios que están trabajando en eso y que tienen más posibilidades, con los recursos que tienen, de llegar antes a la patente. Y como el que llega primero se queda con todo, entonces los demás equipos de investigación desisten. Y eso es lo que hace que, en realidad, lejos de estimular la investigación, se demore la investigación y se desincentive la investigación. Y luego, es falso que aumenta el bienestar porque ni siquiera en el largo plazo, pero claramente en el corto plazo no aumenta el bienestar. No aumenta el bienestar porque estos monopolios hacen que el acceso a los medicamentos sea prohibitivo para la mayor parte de la población, y no solo de los medicamentos. Hay un caso que es muy conocido, que es el caso de Myriad Genetics. Por acá abajo lo tengo escrito, después vuelvo en todo caso de Myriad Genetics. Es muy conocido porque Myriad Genetics lo que logró fue una patente sobre 2 secuencias genéticas vinculadas con el cáncer de mama. Ustedes saben
es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que la mayor parte de las universidades norteamericanas, institutos de investigación norteamericanos, pusieron el grito en el cielo, porque era inaudito que se haya dado una patente sobre 2 secuencias genéticas que están en el cuerpo. No son de diseño transgénico, están en el cuerpo. Cuando se detectan estas 2 secuencias genéticas, esa persona tiene posibilidad de desarrollar cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? No hicieron un medicamento, porque además está esto, ¿no? No es que Myriad Genetics trabajó en algún medicamento para prevenir o una vacuna para prevenir un medicamento para tratar el cáncer de mama. No, trabajó en un test, de manera tal que si se detectan las 2 secuencias, entonces tenés que empezar a tener mayores cuidados, hacerte exámenes más seguidos, etcétera, etcétera. Y ese test salía $3.000. Entonces, hubo asociaciones civiles de pacientes, en fin. Si esto uno lo quiere mirar en términos de comunicación, creo que ya hice alguna referencia, es tremendo porque había cantidades de videos de gente damnificada por Myriad Genetics que, sí, creo que vino una vez a cuento de la cuestión de la neutralidad, ¿no es cierto?, en las redes y en Internet particularmente, ¿no? Porque Myriad Genetics llenó de videos de propaganda para que no se pueda acceder a otros videos que habían sido puestos contra Myriad Genetics. Como sea, después de 17 años, el Tribunal Supremo norteamericano dijo que no valía esa patente. Por una presentación que hizo una asociación por los derechos civiles norteamericana, acompañada por universidades, institutos de investigación, ONG de distinto tipo. Pasaron 17 años. A los 20 vencía la patente. Y en 17 años lo que hicieron fue demorar la investigación, porque universidades públicas que estaban investigando sobre eso no podían utilizar ese conocimiento, porque otros laboratorios no podían hacer test alternativos, mucho más baratos. A la semana de que el tribunal falló eso, aparecieron un montón de test en el mercado a la 10ª parte del valor del de Myriad Genetics. Y después fueron bajando todavía los precios. Entonces, ni estimula la investigación con respecto a lo que dice la OMPI, ni beneficia a la población. Entonces uno dice, ¿por qué está este sistema? Y lo explica Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, ex director del Banco Mundial. Comenta. Fíjense, la industria farmacéutica pone plata para financiar la política y a partir de las leyes que se hacen a nivel nacional, después se generan las reglas a nivel internacional. Y esas son las reglas que están vigentes actualmente. Se le encontraron una serie de vueltas que son sumamente interesantes, no me puedo referir a estas cuestiones. Yo por eso les digo, lo que pueden hacer ustedes, en todo caso, es... hay un textito que sí tienen que leer que se llama Las patentes y el coronavirus, que son 3 hojitas. Y después, si a alguno le interesa, hay clases completas en YouTube y hay un texto también publicado por la UNESCO,
que trata bastante en profundidad, digamos, la cuestión, si a alguno le interesa. Pero no podemos dedicarle más tiempo ahora. Tenemos que pasar a ver este otro aspecto, que es el que se vincula con los derechos de autor y con las industrias culturales. Ustedes habrán leído el texto de Gustavo López, como les decía, vicepresidente actualmente del ENACOM. Yo insisto, ¿no es cierto? Y lo insisto a propósito, no sé por qué no es el presidente. Parece que a Massa le tocaba poner el presidente, pero es el tipo más activo en lo que tiene que ver con la democratización de la comunicación. A Lazzaretti o algo por el estilo, o Ambrosini creo que es el presidente, jamás le escuché la voz, jamás le escuché hablar con respecto a los abusos que hay de posición dominante, ni de las telcos, ni de los grupos mediáticos, jamás lo escuché. Decía el que puso más. Bien. Ustedes habrán leído el texto entonces de quien además fue uno de los autores del proyecto de ley, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y presidente de Radio Televisión Argentina. Y lo que voy a hacer es ir a la cuestión central, ¿no? Primero, haciendo algún tipo de aclaración para que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando en este caso de los bienes culturales. Podemos saber una definición que aparece en la convención, pero estamos hablando de publicaciones gráficas, libros, diarios, revistas, fonogramas, las distintas formas de grabación que hay, audiovisuales, que incluyen obviamente el cine y a las series de televisión, por ejemplo, documentales, y además los contenidos culturales del software. Ahora, ¿cuál es el punto que se plantea en este texto, en esta parte de este texto de Gustavo López? Ustedes saben, la tienen incompleta. Yo no me acuerdo si subí la segunda parte del libro, pero tenían que leer hasta el capítulo 4 incluido, ¿no? Y lo que busca Gustavo López es, o lo que dice, el problema es, hay que distinguir a la cultura del mero entretenimiento. ¿Eso significa que el mero entretenimiento no es cultura? Es obvio que el entretenimiento también forma parte de la cultura. Pero hay una expresión, hay unas expresiones culturales que se distinguen entonces, dando un paso más, en que el entretenimiento es para pasar el tiempo, para matar el tiempo libre, dice Gustavo López, es una distracción, y acá la palabra distracción la pueden usar en todos los sentidos que a ustedes les parezca, ¿no es cierto? Que no son solamente el entretenimiento, y además dice es intercambiable. Me podemos entretener con una cosa, con otra, ¿no? Pueden ser diferentes actividades. En cambio, la cultura no es intercambiable. La cultura es nuestro idioma, son nuestros valores, nuestra historia, nuestros modos de producción, nuestros estilos de vida. Y la cultura, y esto ya, digo, no me voy a detener en esto porque ya lo vimos hace rato, constituye, forma a la persona. Nosotros estuvimos viendo que, justamente cuando estuvimos hablando del lenguaje, que el ser humano es un ser cultural que se constituye como tal dentro de la cultura. Siempre está en una cultura, ¿no es cierto? Nunca se puede hablar del ser humano como un ser natural. Ahora, ¿por qué hay que hacer esta distinción?
hay que hacer esta distinción justamente por lo que vamos a ver ahora, porque el acuerdo sobre ADPIC quería incluir a las industrias culturales dentro del acuerdo, considerando que eran una forma más de mercancía. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un desplazamiento. Hacen un desplazamiento que va de la cultura, pasando por las industrias culturales, hasta el entretenimiento. Como el entretenimiento es intercambiable, entonces es una mercancía más. Entonces, la jugada de Estados Unidos, fíjense que estamos hablando de jugadas que son semánticas, que se disputan argumentativamente. El planteo de Estados Unidos era asimilar la cultura al mero entretenimiento, es decir, aquello que es lo que nos constituye como los seres que somos, como mero entretenimiento, de un desplazamiento, y por otro lado, aquellos que se oponían, justamente establecer una distinción entre la cultura y el mero entretenimiento. Y acá hay involucradas también otras cuestiones que son las siguientes. Yo lo voy a poner como trabajo argentino, pero vamos a ver que no es solamente el trabajo argentino, y es que el hecho de que se pueda establecer esa distinción semántica, lo que va a permitir es, de alguna manera, promover y proteger el trabajo argentino. Y por supuesto, promover y proteger nuestra, no quiero hablar de identidad cultural, ¿no es cierto? Pero digamos, es un tema complicado, complicadísimo, pero uno tiene que pensar que las personas son el resultado de su propia biografía, tienen lo que se llama una identidad narrativa, y los pueblos también son el resultado de su historia, ¿no es cierto? Entonces, reivindicar esas diferencias culturales, históricas, idiomáticas y de otras formas de expresiones culturales es fundamental frente a la homogeneización cultural. ¿Por qué? Y porque todos lo sabemos. Lo sabemos así, digamos, de manera impresionista. Pero Estados Unidos controla el 85% del mercado mundial cinematográfico, de contenidos audiovisuales en general. Tomo este ejemplo para que veamos la cuestión. El 85%. Después hay dos grandes tanques, son India y China. Son dos países que tienen más de 1.000 millones de habitantes. Producen 1.000 películas para su propio mercado. Para su propio mercado. Pero Estados Unidos no tiene 1.300 millones de habitantes, tiene 250, 300. ¿Y qué hace Estados Unidos? Ejerce lo que se llama el imperialismo cultural, de distintas maneras, pero una tratando de poner sus productos culturales en el resto de los países. Los amortiza en su propio país y aún así busca imponérselos al resto de los países. Pero acá no se trata solamente de imponer el producto. De lo que se trataba era de imponer la realización del producto. Entonces, hurguemos un poquito esta cuestión. Fíjense, hasta el acuerdo sobre ADPIC, y la buena noticia es que sigue siendo así, el resto del mundo, que no eran ni Estados Unidos, ni China, ni India, protegen y promueven las industrias culturales mediante leyes de fomento.
Y en lo que tiene que ver con el audiovisual, cuota de pantalla, de exhibición, de producción y coproducción. ¿Por qué nos interesa esto? Porque esto, por ejemplo, va a ser algo que recupera la ley de servicio de comunicación audiovisual. No solamente la cuota de pantalla y de exhibición, sino que va a obligar a la coproducción y a la producción de películas. Con lo cual, lo que va a estar estimulando es a las industrias culturales y al trabajo argentino. Ahora, fíjense, esto que pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en Alemania, pasa en Canadá, pasa en Brasil, y así podríamos seguir. Pero les nombré países grandes, pasa en Gran Bretaña. Todos esos países, sí, no se aprobaba lo que fue en una discusión sumamente fuerte en 1994, cuando se aprueba el acuerdo sobre el PIC, que impone, insisto, las reglas neoliberales y las ventajas comparativas que tienen los países desarrollados para seguir manteniendo esas ventajas, para seguir manteniendo sus ventajas en términos del intercambio comercial. Si no se incluía la excepción cultural, todas las posibilidades de subsidiar a la cultura, a la producción de los bienes culturales, todos esos países lo hubieran perdido. ¿Por qué? Porque las reglas de la Organización Mundial de Comercio prohíben que se subsidie la producción. En general, ellos no la cumplen, pero no importa, porque ellos tienen suficientes espaldas para hacer la ley y para poder incumplirla. Pero nosotros tenemos que cumplirla. Les pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Por ejemplo, se oponen a los subsidios, pero 2x3 están subsidiando a las producciones agropecuarias en sus países. Este es un ejemplo típico de transgresión de las normas por parte de los países poderosos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se establece la excepción cultural provisoriamente. Entonces, todos esos países que subsidian las producciones culturales, particularmente el cine, se hubieran quedado sin cine, se hubieran quedado sin cine en sus propios idiomas, porque no podían competir, porque no tenían recursos para tener una industria cinematográfica competitiva con la norteamericana. Entonces, hubieran desaparecido. Ahora, ¿quiénes son los que discutieron la excepción cultural? Que fueron Francia, fueron Alemania, fue Gran Bretaña, fue Canadá, Italia, algunos de los cuales son miembros del G7 también. Entonces, lograron la excepción cultural, pero esto no va a ocurrir con las patentes. Digo, no va a ocurrir con las patentes, ya ocurrieron algunas cosas, si a alguno le interesa saber qué es lo que ocurrió, puede ver alguna de las clases en YouTube, pero ocurrieron por resistencia de los otros países, de los países que no forman parte del G7. Y otros países cercanos como Suiza, que ustedes saben que es sede de muchos laboratorios multinacionales. Quiero decir que se pudo poner la excepción porque también grandes países o grandes países que son potencia, ahí quedaron. Pero en el caso de las patentes de invención, la lucha va a ser más larga. Va a ser más larga. Ahora bien,
Fíjense lo que dice Gustavo López. Siendo esta postura provisoria, se hizo necesario encontrar una argumentación de fondo más allá de la excepción. ¿Por qué destaco este parrafito? Porque estamos hablando de cuestiones que son aparentemente semánticas, pero son argumentaciones sólidas. Y esa argumentación sólida ya la brindamos. Es la diferencia que hace, digamos, al mero entretenimiento y a lo que son los bienes culturales. Entonces, a partir de la excepción cultural, lo que se logró fue, en el año 2001, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Ustedes saben, una declaración es una declaración, es una expresión de deseos. No obliga. En cambio, los pactos internacionales y las convenciones sí obligan. Entonces se tenía que lograr una convención para que esta diferencia de comprensión quedara plasmada en un instrumento internacional, un instrumento jurídico internacional. Ya dice Gustavo López, la declaración advertía sobre el carácter especial de los bienes y servicios culturales, que, y él cita la declaración, por ser portadores de identidad, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás. Entonces la distinción es esta. No son una mera mercancía, como el entretenimiento. Entonces, insisto, Estados Unidos quería en 1994 que todo fuera asimilado a entretenimiento. Bien intercambiable, mercancía. Vamos a ver entonces algunos de los considerandos de la convención que finalmente se aprobó en el contexto de la Asamblea General de la UNESCO, que sí es una organización de Naciones Unidas, como ustedes saben, para la educación y la cultura y la ciencia. Y la UNESCO plantea una serie de considerandos. Les recuerdo que los considerandos son los fundamentos de una norma. No vamos a ver todos, pero podemos leer algunos aspectos. Dice, afirmando que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad. Conscientes de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos. Consciente de que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. Hay algo que hay que tener en cuenta, es lo siguiente. Así como es importante preservar la biodiversidad, porque en esa biodiversidad, digo, mirándolo aunque sea desde una perspectiva económica, ¿no? Es decir, la perspectiva más estrecha posible. Esa diversidad biológica contiene cantidades de
elementos que nosotros no conocemos todavía, muchos de los cuales pueden ser sumamente beneficiosos. Cuando una vez me acuerdo estaba hablando con una estudiante de biología, que había sido alumna mía en el ciclo básico, y me dice, sí, estoy estudiando, yo cursé en su cátedra, me dice, estoy estudiando biología, y le digo, ¿qué te vas a ocupar? ¿De cuestiones genéticas? No, no, me voy a ocupar de taxonomía, de clasificación. Porque uno pensaría, lo último que hacen, digamos lo que está, lo de punta, son todas las investigaciones genéticas. Pero en realidad, el mayor problema que tiene hoy en día la biología como campo de conocimiento es la pérdida de la biodiversidad. Cada vez que se talan bosques, cada vez que se tala la selva en el Amazonas, pierden especies, animales y vegetales. Entonces, lo que se está tratando de formar a toda velocidad es a gente que pueda preservar y clasificar ese patrimonio. Y lo mismo ocurre con la diversidad cultural. Son enormes, hay enormes diferencias. Algunas nosotros desde nuestra cultura las podemos considerar mirando hacia otras culturas, podemos decir que hay cosas que están mal. Y para esta propia convención también están mal. Porque dice, nunca la diversidad cultural se puede reivindicar en contra de los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, si hay un pacto internacional que protege de la discriminación a la mujer, no se puede reivindicar la discriminación de la mujer y el sometimiento de la mujer en función de la diversidad cultural. Ahí tenemos una lucha, un conflicto. Pero hay un montón de producciones culturales, incluso institucionales, que tenemos que poder valorar. Se me ocurre ahora un ejemplo. Nuestro sistema judicial siempre fue un sistema litigioso. Es decir, había un abogado que defendía una parte, otro abogado que defendía la otra parte, entonces tenemos problemas de derecho de familia, divorcio, todo eso, litigio, conflicto. ¿Qué se incorporó? Se incorporó como institución la mediación. Y la mediación no es una institución que proviene de nuestra cultura, sino que proviene de otras culturas. Y esto que es nuevo para la cultura occidental es que dos personas aprendan a escucharse recíprocamente, porque en eso consiste la mediación, no consiste, el mediador no es un árbitro ni es un juez, sino que busca las formas en que las dos partes lleguen a escucharse. Es decir, lograr la comunicación genuina, que se escuche, es decir, que bajen las lanzas, las espadas y que se escuchen. Bien, esa es una institución milenaria en el Japón, por ejemplo. Y así hay cantidad de aprendizajes. Digo, más allá de respetar lo que es cada cultura, los aprendizajes que podemos tener de otras culturas. Y más lejos, el documental que la mayoría de ustedes vieron y que algunos se lo perdieron, lamentablemente. Me refiero al documental de Michael Moore. Sin ir a mundos institucionales exóticos, sino dentro del propio Occidente. Bien. Esta parte, salto algunas, ¿no es cierto? Ustedes pueden bajarse toda la convención, la entera, porque Gustavo López tampoco la incluye completa en su texto.
Dice, reconociendo la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material. También material, vamos a poner para que no joda. En particular, los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y promoción de manera adecuada. Yo les puse el ejemplo de la rana multicolor de Ecuador, ¿no? Y acá puse yo, tendría que haber puesto corchete, lo puse entre paréntesis, epistemicidio. Esa palabra significa la destrucción sistemática de los conocimientos que se elaboran por afuera de lo que es la ciencia eurocéntrica. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan una idea de esto. Ahora, no me acuerdo bien en qué país el gobernante de ese país, que tiene un sistema monárquico, mandó al hijo, al heredero, lo mandó a estudiar a Gran Bretaña, y ese país era un país productor, gran productor de arroz, que tenía un sistema de administración de los ríos, de su cuenca hídrica, todo armado con troncos, algunos de los cuales funcionaban como esclusas. Cuando uno tenía que regar, sabía cuándo tenía que levantar un tronco para que pasara el agua y pudiera regar. ¿Se lo imaginan ustedes, no? Un sistema con una enorme complejidad. Y un sistema que tenía cientos de años, no miles, pero cientos de años, quizá más de 1000. Vino el pibe este con el título de ingeniero y dijo, vamos a reemplazar todo este sistema con una linda represa de concreto. Bueno, lo hicieron. Reemplazaron todo el sistema tradicional por una represa de concreto porque iba a ser más eficiente. El resultado es que la productividad se redujo a la mitad. Se redujo a la mitad. El resultado tuvo hambre. Y el resultado, me está sonando Bali con B larga. Por ahí es la cosa. Y el resultado fue que una vez que se dispuso de sistemas informáticos para modelizar el sistema hecho con troncos y esclusas de troncos que utilizaban con anterioridad a la represa, esas modelizaciones demostraron que el sistema ese era mucho más eficiente porque tenía en cuenta muchísimos más factores que los que podía tener en cuenta la represa. Es decir, que la propia ciencia occidental terminó validando el sistema tradicional que tenían en Bali. ¿Me explico? Y todo eso fue destruido. Es un ejemplo bien gráfico de destrucción cultural, de epistemicidio. Después, cuestiones que tienen ya que ver más con lo que nosotros conocemos, consciente de que la diversidad cultural se fortalece mediante la libre circulación de ideas y se nutre de intercambios y las interacciones constantes entre las culturas, reiterando que la libertad de pensamiento, expresión e información, así como la diversidad de los medios de comunicación social, posibilitan el florecimiento de las expresiones culturales en las sociedades. ¿Por qué importa hacia dónde están yendo ahora estos considerandos? Vuelve sobre las expresiones culturales tradicionales.
recordando que la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural, y reafirmando el papel fundamental que desempeña la educación en la protección y promoción de las expresiones culturales, teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, especialmente en el caso de las personas pertenecientes a minorías y de los pueblos autóctonos, tal y como se manifiesta en su libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales y tradicionales, como su derecho a tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo. ¿Por qué me paré también en este considerando? Porque el borrador de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no incluía a los pueblos originarios como posibles destinatarios de licencias audiovisuales. En las audiencias públicas que se incorporaron a los pueblos originarios y posteriormente se otorgaron licencias que fueron pedidas por los pueblos originarios. Y siguen los considerando, ¿no? Persuadida de que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si tuvieran solo un valor comercial. Este es un considerando. En este considerando se incluye el argumento que señalamos con anterioridad, el que permite distinguir a los bienes culturales del mero entretenimiento. No voy a seguir leyéndolo porque me gustaría terminar en horario la clase, pero van a ver ustedes que en las definiciones que ya corresponden al articulado, aparece nuevamente entonces la definición de diversidad cultural y de contenido cultural, de expresiones culturales, donde se retoma esta distinción de manera tal de que ahora es una convención que tiene una cantidad de países signatarios que la conviene en obligante. Lo que es importante acá es que cuando se votó esto en la UNESCO, solo 2 países votaron en contra. Pues fíjense en Google a ver cuáles fueron los 2 países que votaron en contra. 148 votos a favor y 2 en contra. Y algunas abstenciones de países que se abstienen porque no quieren quedar mal con uno o los 2 países que votaron en contra. Entonces, esta convención, entonces, distingue el aspecto cultural del aspecto comercial o mercantilizable de los bienes culturales. Porque por supuesto que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a defender el trabajo argentino, por ejemplo, ¿el trabajo argentino de quién? De toda la gente que hace contenidos audiovisuales, por ejemplo. Toda la gente que se forma en nuestras universidades, todos los técnicos, los actores. Entonces, estamos defendiendo su trabajo. No estamos defendiendo solamente su trabajo. No estamos defendiendo nada más que un producto que, como ustedes habrán leído, Gustavo López en Argentina en esa época se producían 80 películas y pocas de esas películas lograban cubrir los costos que tuvo de producción. Pero siempre se necesita
hacer una película, ustedes saben, se recurre al Instituto de Cinematografía, el INCA, y el INCA se subsidia entradas de cine y se subsidia también, como vamos a ver, con cuotas de pantalla y, como vamos a ver, con otros recursos que están previstos no solamente en la ley de cine, sino ahora también en la ley de servicio de comunicación audiovisual. Ojo, que Argentina tuvo una época en que exportaba muchísimo cine. Ustedes saben, sigue exportando cine, pero en general son coproducciones. Son coproducciones con España, por ejemplo. Pero hubo una época gloriosa del cine argentino que por lo menos el cine argentino se veía en toda América Latina. ¿Y saben dónde estaba el Hollywood? El Hollywood argentino. A ver si alguno de los estudiantes, vos David no podés decirlo, obviamente. En San Miguel. En San Miguel, sí señores. Estudio San Miguel, estoy a unas cuadras de ahí. Bien, Galucci, bien, 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 Galú. ¿Vivís a 2 cuadras? A 5 o 6 cuadras de ahí, de lo que fue el estudio, hay una placa puesta en Bellavista. Lo único que quedó es una placa. Sí, lamentablemente solo quedó una placa, no fue como el Lumitón, que bueno, quedó todo un museo más lindo. ¿Dónde? ¿El cuál? Lumitón. ¿Cuál es? Ramos Mejía no empieza con R. No es Ramos Mejía, es Munro. No, no empieza con R, pero hay una R metida. Ajá. ¿Pero qué son estudios también? Claro, era también otro estudio muy grande donde firmó Mirta Legrand y ahí mismo hay un montón de placas y atrás de la calle principal de Munro está la entrada al museo y ahí se guardan cosas hermosas. La verdad, hice todo un estudio ahí, es hermoso el museo. Y la van a guardar a Mirta Legrand, seguramente. No, no, no. Lo que son cámaras, fotos, la historia, porque Oh, eso fue ingresado por los locos de la azotea, fueron como los fundadores. mira vos, mira vos. Y así que además de la radio hicieron eso, estos tipos. Sí, sí, sí. No se dedicaron exclusivamente a la radio. Mira vos. Por eso, digamos, esto es importantísimo, saberlo, y sería mucho más importante tenerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, algún día nos juntaremos con David y vamos a consultar bien y haremos una visita guiada a esos estudios. David, aparte de ser un terrible entusiasta del cine, en una época laburó, o curró, como dirían los gallegos, pasando películas de celuloide. ¿No, David? Sí, sabes, me estaba acordando el proyecto ese que intentó impulsar Cristina, que fue más o menos en el 2012, por ahí, en la isla de Marchi, que es ese Ajá. pedazo que ahí intentó hacer una suerte de polo audiovisual, ¿no? Con una potencia de producción que no sé en qué quedó, cuál fue el motivo por el que eso no avanzó, pero era un proyecto que pretendía, por lo menos era auspicioso en el sentido de recuperar esa potencia de producción cinematográfica, audiovisual en general, que había habido digamos, que había habido con lo que había sido el primer peronismo, que es de esa época cuando que tuvieron mayor fuerza los estudios estos a los que hacían mención recién y bueno, y toda la producción y distribución del cine argentino por Latinoamérica. Mirá, Ahí, David, ahí en la isla de Marchi hay un problema con la rezonificación que nunca fue aprobada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ah, Ah, Entonces, como esos terrenos están medio como una especie de litigio permanente, no se puede hacer nada, ¿viste? Eh, Eso creo que tuvo incidencia en el proyecto, como que el gobierno nacional intentó hacer algo ahí, presentó lo necesario para poder conseguir las habilitaciones y después el gobierno de la ciudad lo frenó. mirá vos. Igual, obviamente el proyecto
conjunto no fue frenado por eso, porque ustedes se acordarán que con Tecnópolis pasó lo mismo. Vos mencionás, Pablo, que originalmente se iba a hacer en unos cuarteles que en la ciudad de Buenos Aires, y por suerte la ciudad de Buenos Aires no lo aprobó. Por suerte, entonces se hizo, por suerte, en Vicente López, cerca de la gloriosa cancha que ustedes deben conocer. Y bueno, es mucho más accesible para toda la gente, fundamentalmente, ¿no? Sobre todo para aquellos que no queremos ir en lo posible, salvo causas de fuerza mayor, a la ciudad de Buenos Aires. Pero se pudo hacer. Lo que pasa es que en realidad lo que ocurrió, Pablo, fue que lamentablemente todo lo que fue la industria audiovisual pues decayó tremendamente en los 4 años de Macri. Esto es una realidad, ¿no? Lamentablemente, yo sé que algunos de los chicos presentes o no tan chicos deben pensar, este es un K. No, no es cercano, no es cercano, son los números. Y fíjense que digamos, un canal con la potencia que tuvo Encuentro, la potencia que tuvo para los niños Paca Paca, pero tuvieron que ser relanzados porque en esos años redujo, yo no lo podría decirles porque no conozco bien el dato, pero nada más que de verlo, uno sabe que se redujo sensiblemente la producción. Digamos, yo de hecho tengo un hijo que estudió diseño de imagen y sonido, y así como David curraba pasando películas, mi hijo curraba dirigiendo programas de Canal Encuentro, no porque trabajara en Encuentro, sino porque trabajaba en una productora que cada tanto ganaba alguna licitación de la que hacía Encuentro, pero salían una atrás de la otra. Y uno en general ve los programas de esa época, muy poquitos, y algunos porque ya tenían contrato, realizados entre 2016 y 2019, muy poquitos. Y la verdad que es una pena porque eran cosas de enorme calidad. Hay uno que yo siempre les recomiendo a ustedes. En el caso de mi hijo le tocó dirigir muchos de divulgación científica, en algunos casos ganaron premios, y después pudo sobrevivir haciendo ediciones para multinacionales, pero no había laburo acá, en realidad. Entonces, siguió trabajando, pero no haciendo lo mejor que podía hacer. Mucha gente se quedó sin trabajo, como de público conocimiento. Y ¿qué les iba a decir? El programa en el medio. En el medio es un programa que yo siempre insisto, traten de bajárselo por si alguna vez el diablo mete la cola. Pero el programa en el medio, en sus diversas temporadas, es de lo mejor que se puede ver. Para comprender cabalmente qué es lo que están haciendo. De hecho, en lo que tiene que ver con lo que vamos a ver en los últimos minutos de la clase, hay uno referido a medios comunitarios que después les voy a pasar el link, pero que hay que verlo, hay que mirarlo, ¿no? Va a haber una pregunta de parcial. Es terrible tener que decir que va a haber una pregunta de parcial para que tengan que ver un material que es buenísimo. Pero traten de buscar el programa en el medio e insisto, traten de bajarse la mayor cantidad posible. Creo que ahora está bajo resguardo, pero en un tiempo a mí me dio miedo que se perdieran esos contenidos. Si ustedes saben que entran en la página de Encuentro, en el sitio web, y tienen que registrarse, y una vez registrados pueden bajar los contenidos que quieran. Así que, bueno, esperemos que esto, aunque sea con otra locación, se haga. Yo pienso siempre, ¿no? Títulos ahí, la verdad es que hay unos títulos del cine argentino maravillosos para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces,
Por esto ahora quiero pasar al otro tema, que es el tema de los medios de proximidad. Porque lo que ocurre es que el centro y la periferia, como todos sabemos, y justamente estamos hablando de esto recién con ustedes, no se dan únicamente entre el norte y el sur, ¿no es cierto? Entre Europa, incluida Rusia, Estados Unidos y el sur. Sino que en nuestro país también hay un centro y una periferia. Y sabemos cuál es el centro, ¿no es cierto? Ni quiero hablar del centro porque la verdad que me empiezo a poner verde, me empiezan a cambiar la fisonomía. Pero el centro es básicamente el AMBA, ¿no es cierto? Vamos a llamarlo así, el AMBA, no vamos a decir que sea la cava. Pero en realidad es la cava, ¿cierto? El centro es la cava. Hoy se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal de nuestra nación y cuya autonomía en realidad consiste en poder elegir al intendente, concejales. Todo lo demás no corresponde. Tengámoslo en claro, todo lo demás no corresponde. Pero hay problemas legislativos. La verdad es esa. Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, uno dice, hay ciudades muy grandes, muy importantes en nuestro país, y en términos de lo que es la expresión cultural, piensan en Rosario. Digo, por un ejemplo, en términos musicales, ¿no? Piensan en La Plata, donde salieron Los Redondos. Podemos hablar cantidad de ciudades importantes donde salieron grandes escritores, grandes directores de cine, ¿no es cierto? Grandes deportistas, todo lo que podamos tener en cuenta. Y esta ciudad tiene un estatus especial, que no debería ser otro, insisto, que elegir al intendente, en realidad como cualquier ciudad elige al intendente. Mar del Plata elige a su intendente, elige a sus concejales. Pero ¿qué pasa? Como no está en una provincia, participa del Consejo Federal de Educación, del Consejo Federal Audiovisual. ¿Por qué? Porque no está en una provincia. Entonces, participa como si fuera una provincia. Pero participa porque no está en una provincia, no porque es una provincia. ¿Se entiende esto? Participa porque si no, estaría fuera de todo. Porque no está en una provincia, pero no porque es una provincia. No tiene el estatus de una provincia. No tiene el estatus de una provincia. La ley de creación o de autonomía de la ciudad no le da el estatus de una provincia. Entonces es lamentable que otra gente muy encumbrada le dé el estatus de una provincia. No lo tiene. Jurídicamente no lo tiene. No lo tiene ni por la Constitución ni por la ley. Bueno, dicho y esto... Perdón, Javier, ni con independencia, ¿no? Que es por ahí también lo que a veces sucede, que con el fundamento de la autonomía se plantea una independencia del resto, incluso del territorio nacional. Claro, digamos, esto tiene una larga historia. Esta historia se dirimió durante el gobierno de Roca. ¿Saben lo que ocurrió? Le mandaron al ejército, capital federal, se dejan de joder, y en el 94 le regalaron la autonomía. Pero le dieron la autonomía, insisto, para elegir intendente. Este intendente no puede decidir por encima de los decretos de necesidad y urgencia, que esta vez sí son de necesidad y urgencia, porque son sanitarios, porque tienen que ver con una situación extraordinaria evidente. Pero bueno, el punto es
¿Qué es lo que pasa? Que vos prendés una radio, prendés un canal de televisión en cualquier lugar del país y te dicen el clima en la ciudad de Buenos Aires. O como decía Osvaldo Nemirovsky es un capo, el tipo ese, fue el tipo que fue encargado de implementar la televisión digital abierta. Que en alguna clase vamos a hablar de eso. Todavía en las 2 clases que tenemos algún tiempito, ¿no? Y Osvaldo Nemirovsky decía, ahora que hicimos la televisión digital, que después volvió para atrás, nunca tuvo el desarrollo que tenía que tener en realidad, tenemos que generar contenidos. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar del país ahora ponen, a través de las antenas de la televisión digital, ponen un noticiero y aparece que un motochorro hizo tal o cual cosa. El tipo decía, en Jujuy, en el medio de la puna, sale de su casita una persona y empieza a mirar para todos lados a ver si viene un motochorro. Pero pasa realmente, no es joda. No es joda. Pasa realmente. A ver si aparece un motochorro. Entonces, una realidad absolutamente alejada de ellos se les mete en sus vidas. No tiene nada que ver. Entonces, una cosa que es muy importante y que se vincula justamente con esta cuestión de la diversidad cultural es el concepto de medios de proximidad. Y el fomento y la protección de los medios de proximidad. Lo que hay que tener en cuenta entonces es que en esa periferia, que es el resto del país, tiene que haber medios de comunicación propios, pero no medios locales. Y presten atención acá. Un medio local puede ser un medio de proximidad, pero no necesariamente es un medio de proximidad. Hoy por hoy, los medios locales, en su mayoría, son repetidoras de los medios metropolitanos. Las 250 licencias que tiene Clarín son en todo el país, por ejemplo. Entonces, hay un montón de medios que son medios locales, pero ¿qué hacen? Repiten lo que dicen los noticieros metropolitanos. Para poner el caso de los noticieros, obviamente no es solamente el problema de ese tipo de información, ¿no? Pero también ese tipo de información. Entonces lo que se plantea es que haya medios de proximidad y en la conceptualización que aparece, por ejemplo, en el programa En el Medio que ustedes van a ver y en el artículo que yo les dije que lean, digamos, prestando atención a determinadas cuestiones, ¿no es cierto?, de este español, de la experiencia española con los medios de proximidad, porque la conceptualización que hace es buena. Los medios de proximidad son espejos y ventanas. Son medios comunitarios. Son medios comunitarios. Fíjense, en ese articulito que yo les pasé de Lona Thompson sobre la televisión pública norteamericana, lo que dice Lona Thompson es que los medios llaman medios públicos allá a los medios comunitarios, que son sin fines de lucro. Ojo, que sean sin fines de lucro no los define, no vamos a hacer la aclaración. Y esos medios comunitarios en Estados Unidos, tuvieron una reserva de espectro radioeléctrico en la década del 50. En Argentina, en el año 2009, se estableció que el 33% del espectro radioeléctrico fuera para organizaciones sin fines de lucro. Y no se logró, ustedes saben por qué. Ya lo vamos a ver
en la clase que viene. Pero no se pudo lograr. En Estados Unidos, desde la década del 50, el país, el emblema, el portaestandarte del capitalismo y de la globalización. Sin embargo, siempre se respetaron los medios comunitarios. Y a esos medios comunitarios se los llaman medios públicos. Y se utilizan, ustedes habrán visto, para un montón de funciones, inclusive para la transmisión de datos, porque ellos dicen, tenemos un territorio sumamente extenso, como es el nuestro, y aprovechamos determinados horarios para exclusivamente hacer transmisión de datos. Cortamos las emisiones de contenidos audiovisuales y transmitimos datos. Por eso mismo... Y lo que es importante es que son espejos. Son espejos porque trabajan con los problemas de sus comunidades y son espejos porque reflexionan sobre sí mismos. Por eso se llaman espejos. Porque reflejan la historia, los problemas de todo tipo que tiene esa comunidad. No son meras ventanas que exhiben algo. Los medios locales que no son de proximidad en el interior son ventanas de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, los medios comunitarios o los medios de proximidad son espejos, pero además son ventanas, muestran hacia afuera qué es lo que pasa en esas comunidades. Entonces, insisto, tienen que entender la distinción entre local y medio de proximidad. Un medio local puede ser una mera repetidora. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que va a hacer es ponerle un límite a las cadenas. Es decir, a las cadenas que forman los medios metropolitanos junto con medios locales. Entonces, un medio local puede formar parte de una cadena, va a decir la ley, en un porcentaje máximo de tanto. El resto de los contenidos tienen que ser contenidos producidos localmente. Entonces otra vez tenemos la cuestión del trabajo. Generar trabajo local. Pero además la comunidad se mira a sí misma. Y en el horario del prime time, digamos para usar el horario central, tiene que haber noticiero local. No pueden pasarle el noticiero del canal 13 en el horario central, sino que tiene que ser un noticiero local. Eso es lo que dice la ley. Después vamos a ver nosotros que todo eso fue cambiado por el decreto de Macri, ¿no? No lo del 33%, pero sí cuáles son los porcentajes con respecto a la constitución de las cadenas, ¿no? Entonces, fueron reducidas sensiblemente o reducidos sensiblemente esos porcentajes, entonces no se pudo lograr que se estimulen, que se promuevan a los medios locales como medios de proximidad como se pretendía. Pero se mantuvo en alguna medida. Y eso, digamos, uno dice, se dio un paso adelante importante y se volvió para atrás, pero no se volvió completamente para atrás. No se volvió completamente para atrás. Entonces, hay una norma que protege la producción de contenidos en el interior y que los medios locales sean medios comunitarios, medios de proximidad, medios que sean espejo de las comunidades, donde se discutan, donde se reflejen los problemas que tiene esa comunidad. No tenemos tren, levantaron el tren, los chicos se van,
porque no tienen que estudiar, tenemos problemas con la producción de la manzana, lo que sea. Lo que sea. Bueno, miren, casi terminé puntual. Estoy ya, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Bueno, preguntas, observaciones, sugerencias. Ahí googleé lo de Bali porque me quedé pensando, Ajá, y puede ser, ¿eh? Hay unas comunidades que se llaman Subak, Bali, que ancestralmente tienen una administración muy prolija de su sistema de agua, más que nada para las épocas de sequía, que en ese país es de abril a octubre. ajá, Ese sistema propio de riego parece que en algún momento, sí, como vos decías, fue interrumpido por un sistema occidental, si se quiere, y que no era tan efectivo como los que ellos desarrollaban con túneles, y algo muy parecido a lo que tenían acá los incas de terrazas de cultivo para distribuir el agua de arriba hacia abajo en bien, época de sequía. bien. Ahora, es un ejemplo caso extraordinario, ¿no? Digo, ahí está lleno de casos de femicidio. Pero ese es bien gráfico, bien gráfico. Digo, es bien gráfico sobre todo porque la propia ciencia occidental dice algo de eso, Pablo. ¿Cómo No, se no, va? o sea, ¿Cómo googleé se... rápido, encontré algunos Ah, resultados y me quedé con el que describía el tipo claro. de sistema de riego que adoptaron las comunidades. Fíjate si después aparece algo con respecto a la validación científica de esos sistemas, con posterioridad al Ok. desastre que se hizo con la represa de concreto, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay alguna otra colaboración? ¿Hacemos un recreo de cuánto, David? Son 56, 10 minutos, y arrancamos 8 y 6 minutos. Muy bien. ¿Ok? ¿La arrancás vos Nos vemos. directamente, David? Sí, sí, en el otro link, Dale. ¿no? Ok, dale. Nos vemos. Digo, Chao. chao, hasta luego.